Como siempre es de gran nivel académico escuchar al doctor y nos deja bastante enseñanza esta plática. Continuando con el programa, tengo el honor de presentar al doctor Hugo Hernández García, ampliamente conocido por todos, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, jefe de la División Cardiovascular del Centro Médico de Occidente y un amigo para todos. Muchas gracias, muy amable. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, doctor Solórzano, por la coordinación, la invitación de todo el evento. Doctor Ortiz, muchísimas gracias por la amistad, por la presentación, al doctor Cruz, presidiendo esta mesa de trabajo, y creo que estamos todos frente a evidencias muy claras que los profesores anteriores han mostrado y que de veras me dejan un gratísimo sabor de boca al establecer que tenemos que tener muy claro metas de tratamiento, aunque han sido ahora con excelencia tratadas y relacionadas en cuanto al riesgo cardiovascular, cual el simposio lo muestra. En estos momentos a su servidor me corresponde hablar sobre dislipidemia y riesgo cardiovascular. En los próximos minutos tendré la oportunidad entonces de establecer puntos relacionados con la importancia en relación a lípidos específicamente hablando, pero el objetivo fundamental que tengo son tres. El primero, reconocer a la dislipidemia como un severo problema de salud en nuestro país y que seguramente, como se ha reflejado en las estadísticas, muy poco se está haciendo por ello. Existen problemas relacionados, uno, con el entendimiento y conocimiento del médico en relación a las metas, a dónde lo queremos llevar, y precisamente algo de esto está relacionado con esta diapositiva que estamos viendo en este momento. Si nosotros vemos que existen diferentes, un estudio relacionado en 7 países en relación a colesterol y mortalidad cardiovascular establecen que a mayor nivel de colesterol, mayor índice de mortalidad. En esto no hay ninguna duda, pero ahora sí, creo que uno de los principales problemas que existen y que si hacemos una anamnesis, un resumen de los objetivos que nos han pasado en este momento el doctor Parra, el doctor Guerrero, estableceríamos que los médicos tenemos un problema muy severo y es el establecer clara y contundentemente las metas a dónde queremos llevar al paciente, como punto número 1. Pero si vamos más allá en un punto número 2, tenemos que establecer que esta meta, si la queremos transmitir al paciente, todavía es más difícil, pero requerimos de ser un binomio en donde estemos hablando el mismo idioma para que podamos llevar el mismo concepto en cuanto a tratamiento se refiere. Por tal motivo, entonces, establecer que en países perfectamente desarrollados como en los Estados Unidos tienen un problema cercano al 40%, si no es que más, relacionado con incremento en las cifras de colesterol elevadas y mortalidad, existe un grave problema de salud. Pero aún así, en estudios como el Euroaspire, en donde se estudian a pacientes en Europa con enfermedad arterial coronaria establecida, tienen cifras elevadas de colesterol muy por arriba de los niveles que hoy consideramos normales. A todo este punto, entonces, tenemos que establecer perfectamente qué es, cómo se encuentra en nuestro país la incidencia, los casos nuevos, pero sobre todo la prevalencia de todos aquellos casos que ya contienen factores de riesgo cardiovascular o que ya tienen factor de riesgo cardiovascular. Recuerdo que el doctor Parra comentaba en alguna de sus diapositivas que seguramente el simple hecho del género masculino o sexo masculino ya mencionaba un solo factor de riesgo, pero quiero que ustedes sean tan amables en ver con atención esta diapositiva y se fijen en su extrema derecha el incremento tan importante que existe en los niveles de colesterolemia, colesterol elevado en nuestro país. Esto derivado de la encuesta nacional de salud, en donde lo único que prácticamente le gana es el sedentarismo, seguido de hipertensión arterial y de algunas otras afecciones como el síndrome metabólico. Una de las primeras conclusiones que puedo establecer a este respecto es que seguramente sí vamos en un muy buen camino para ganarle a los gringos en cuanto a obesidad. Pero hablar de obesidad
no necesariamente conlleva de la mano hipercolesterolemia. La relación sí es muy cierta, cerrada y específica, pero tenemos que ser muy claros en que el objetivo fundamental de corregir los niveles elevados de colesterol van de la mano con el mensaje que transmitía el doctor Guerrero del manejo multidisciplinario. Podemos decirle la décima regla o mandamiento del manejo del riesgo cardiovascular. Tenemos que hacer un manejo multidisciplinario corrigiendo los niveles de diabetes que van hacia la alza, igualmente los niveles de obesidad. Entonces, estamos luchando contra problemas de salud, actitud, personales, pero también situaciones de carácter médico. Y esta diapositiva tiene el propósito fundamental de establecer en todos y cada uno de nosotros que realmente el incremento en el riesgo cardiovascular, en este caso producido por lípidos, siendo esto un corte de un vaso sanguíneo con una disminución muy importante del lumen y todo el resto ejemplificado o demostrando el gran incremento en lípidos, estamos hablando de un problema real, serio, subjetivo, silente, subestimado y que poco estamos haciendo para ello. Reconocer entonces que cuál puede ser el nivel que estamos teniendo o que debe ser el ideal de colesterol de baja densidad en el ser humano. Aquí hay dos situaciones que llaman la atención. El primero de ellos, en un recién nacido en nuestro país, consideren ustedes los niveles que tiene de colesterol LDL en el momento del nacimiento y en algunas otras tribus de cazadores nómadas que no tienen una alimentación occidentalizada, que tienen mayor movimiento, que requieren más de su cuerpo y que, digamos, consumen más los productos naturales, los productos que la tierra, que la madre tierra les ofrece y que no consumen tanta grasa saturada o bien productos animales, en donde entonces se equiparan muy similarmente al nivel de lípidos que tenemos al nacer en nuestro país. Sin embargo, vean ustedes el incremento que posteriormente se va generando en los adultos. Esto es, se van generando incremento en los niveles de LDL que desafortunadamente no se han estandarizado en los laboratorios y una segunda situación es altamente subestimado por el médico y si el médico lo subestima, pues obviamente menos podemos hacer con el paciente para que acuda tempranamente para modificar estos factores de riesgo cardiovascular. Vale la pena establecer una pregunta relacionada con la importancia de reducir el riesgo. Creo que está perfectamente identificado que el control en cuanto a hipertensión, en cuanto a diabetes, no existe ninguna duda, pero el doctor Briceño hablará sobre aspectos muy importantes relacionados sobre obesidad, otro factor de riesgo que nos está afectando muchísimo, y el doctor Solórzano hablará sobre tabaquismo. Hoy por hoy, ¿qué tenemos en cuanto a lípidos se refiere? En lípidos, si conjuntamos todos estos factores de riesgo, tendríamos que verificar que a mayor nivel de colesterol existe una mayor tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular. En este aspecto, caray, no existe ninguna duda, pero tenemos que hacer una sacudida muy importante para reconocer la importancia que existe en el colesterol, en la síntesis de colesterol o lípidos endógenos para poderla hacer una modificación real de estos beneficios básicos que existirían al modificar el patrón o el perfil de lípidos. Tendríamos que incluir efectos de disminución de mortalidad total, la disminución de la mortalidad por enfermedad arterial coronaria, por infarto no fatal, eventos cardiovasculares mayores y enfermedad cerebrovascular. Todo este tipo de situaciones entonces la tenemos que manejar en forma conjunta, pero esta diapositiva es altamente impactante por lo que ustedes pueden ver primero en la relación entre cambios en los niveles de LDL y HDL en riesgo coronario. Miren, en esta flecha que indica hacia abajo su vértice, en la disminución del 1% en colesterol LDL reduce el riesgo de enfermedad arterial coronaria en forma similar, 1 a 1. El mayor beneficio o el target se encuentra con el incremento en el colesterol de alta densidad, reduciendo el riesgo de la enfermedad arterial coronaria en un 3%. A final de cuentas, tenemos nosotros que equiparar, que equilibrar esta balanza, tanto para la disminución del LDL como para el incremento del colesterol HDL, y ante esta situación, poder generar que ante la disminución
entre la reducción del riesgo de colesterol LDL, concretamente podamos disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Establezco una segunda conclusión. Entonces, tenemos que tener muy claro